Yo, la Miss Claudia Sandoval, quiero darles la bienvenida a nuestra penúltima presentación del ciclo de presentaciones editoriales del colectivo Dubius, ahora Dubius Ediciones. Estoy muy contenta de estar aquí con Norman. Norman aceptó que publicáramos este texto que lleva por nombre Puedo hablar el maricón. Al respecto, yo les voy a leer una pequeña reseña que hice sobre el texto y en un principio voy a abrir la conversación con Norman. En un segundo momento me gustaría que si ustedes tienen preguntas o comentarios acerca de lo que hablamos en esta mesa, pues se abra diálogo, ¿vale? Entonces me gustaría empezar con una frase de José Revueltas que dice: la autogestión académica es ante todo y esencialmente una toma de conciencia. A lo largo del tiempo, la academia se ha construido como un espacio legitimador del saber. A partir de la revolución mecanicista, los cuerpos de conocimiento compiten y discuten constantemente para reclamar sus lugares como ciencias. Sin embargo, esta pugna no está libre de los atravesamientos hegemónicos y capitalistas. Los discursos científicos y académicos, sobre todo aquellos que se inscriben en las ciencias naturales y sociales, se han construido sobre la mirada de un sujeto estándar. Un hombre blanco, heterosexual, de clase media, sin enfermedades físicas o mentales. Un hombre que establece los estándares de la normalidad y que deja a muchas de nosotras afuera. Norman Monroy propone revisar el término de la homosexualidad como oposición a las prácticas hegemónicas de conocimiento, es decir, entender el posicionamiento y la construcción de la identidad, ergo de la sociedad. Más allá de la genitalidad o el establecimiento de los vínculos sexoafectivos que subsisten bajo la heteronorma, explica a detalle cómo las teorías que buscan denunciar los atravesamientos de clase y la raza en el discurso científico también pueden servir para explicar la prevalencia de la heteronorma, en tanto que nuestros cuerpos y sus expresiones están también sometidos a un dispositivo de vigilancia que limita su expresión y su propio goce. La aparición constante de la palabra normal en el texto nos enfrenta directamente con nuestras construcciones del mundo, la frágil separación entre lo normal y lo anormal, y el temor de encontrarnos del lado equivocado de dicha separación. En este sentido, aquellas que han decidido tomar una postura política reclaman sus propios espacios de discurso y rechazan con fervor la estandarización y el doble rasero que representan la falacia de la igualdad. Norman aborda teóricas como Michel Foucault, Paul Preciado y Gayatri Spivak para construir su base teórica que comienza rascando la débil pared de nuestro manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, para terminar asestando golpes con un pesado mazo al discutir dicha homosexualidad, heterosexualidad, que se contraponen al discurso salud-enfermedad. ¿Quién se atrevería a asegurar inequívocamente que su sexualidad se ha mantenido sobre la línea de la sanidad y la normalidad? Más aún, ¿quién podría negar la propiedad cambiaformas del capitalismo y la supuesta aceptación de los discursos que escapan de la heterosexualidad normativa? Norman también pone en juego nuestras concepciones del sistema sexogenérico y su correspondencia. ¿Qué significa vestirse de mujer? La defensa de lo natural se nos cae en el momento en el que nos preguntamos qué tan naturales son las tazas de baño, las tazas de interés o las tazas de café. La paradoja de que al vernos frente a frente no necesitamos una exploración genital, leemos los cuerpos enteros y les asignamos categorías mutuamente excluyentes. El conocimiento como acercamiento de la realidad independiente de los atravesamientos de quien conoce solo es posible si ignoramos los intereses personales y políticos de quien pretende acercarse a dicha realidad. La gran falacia de que existe la posibilidad de cualquier actividad sin la búsqueda de beneficios individuales. Reclamamos a la academia y exigimos que reconozca su responsabilidad como legitimadora de discursos de odio. Hemos de recordar que nuestro camino subalterno estará lleno de dolor y de frustración, pero también de las resistencias y del apoyo de las nosotras, las otras. Entonces, continuando sobre esta línea, a mí me gustaría abrir con la pregunta, Norma, ¿qué pasa cuando estos discursos, los que se supone que son los otros discursos, se apropian por aquellos que parece que quieren llevar estos temas a la moda, a lo público, que es lo que se está hablando ahora? Entonces por eso los queremos escribir. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tus palabras, Clau, por
tu lectura, por tus comentarios y sobre todo, bueno, públicamente agradecer a Dubius por la oportunidad de publicar este texto que quiere decir que es el primer texto pues que tengo que es publicado. Estoy muy contento con una parte de eso y por otra pues de estar aquí nuevamente en la ciudad. Me había ausentado ya hace algunos meses por cuestiones de salud y pues verle aquí a muchas personas que quiero mucho, que estimo tanto, pues la verdad es muy gratificante poder compartir con todos ustedes aquí muriéndonos un poco de frío. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta que me hacías, porque una de las inquietudes que yo he tenido a lo largo de mi carrera, bueno, y como mi formación como psicólogo, ha sido definitivamente la diversidad sexual. Sobre esto, pues yo he tratado de investigar, he tratado de articular un discurso que no solamente se quede como en una cuestión esencialista o una cuestión que dé por presupuesto ciertas cuestiones como las que, por ejemplo, encontramos en el, como ya mencionamos, en el manual diagnóstico de trastornos mentales, ¿no? Que vulgarmente en la psicología conocemos como la Biblia de la psicología o de los psicólogos. Y de repente, pues claro, yo me cuestionaba mucho cómo es que ciertas categorías diagnósticas dentro de estos manuales que se supone que son como la Biblia, o vaya, en este discurso nos damos cuenta, ¿no? de la parte religiosa que nos dice que no podemos cuestionar algo, ¿no? La Biblia, desde ahí partimos cómo se establece este discurso. Pues bueno, yo decía, ¿cómo es que se están estableciendo estos diagnósticos? Y por la parte del activismo, yo también me preguntaba mucho, bueno, ¿por qué me hacen tanto ruido que los activistas, las activistas de la diversidad sexual, de lo LGBT, digamos, se agarran mucho de esta cuestión de decir, es que en 1990 la Organización Mundial de la Salud ya desclasificó la homosexualidad como una enfermedad mental? A mí me hace mucho ruido porque de repente lo que yo pienso es, pareciera que le estamos pidiendo permiso a las instituciones para decir o para legitimar que ya no somos enfermos o que ya no estamos enfermos. Y entonces desde ahí empezamos a articular ciertos discursos, por ejemplo en el activismo, uno que está como muy naturalizado, que es también que dicen, por ejemplo, que la homosexualidad existe en muchas de las especies animales. Y esto también me parece un poco, de alguna manera, grave, porque si bien las conductas homosexuales, pues claro, las podemos ver en muchas de las especies, la homosexualidad en sí no la podemos ver en los animales, porque este es un constructo social, es un constructo humano. Y entonces, pues bueno, yo me voy dando cuenta cómo es que vamos dando por hecho muchos argumentos, sobre todo con base biologista o biologicista, de cuestiones que son meramente sociales. Haciendo una revisión de los manuales diagnósticos, yo me fui dando cuenta que a pesar de que en 1990 es desclasificada la homosexualidad, después de esto, pues de alguna manera también quedan otros diagnósticos, como por ejemplo la homosexualidad ergodistónica, o como por ejemplo el transexualismo, no la transexualidad, el transexualismo tal cual, o el travestismo fetichista, etc. Entonces, realmente lo que yo noto es que hay una suerte de desplazamiento de estos mecanismos y un poco lo que hablo en el libro es como en estas categorías se va naturalizando bajo un discurso biologista o dentro del discurso médico-científico y se va legitimando además las categorías o se va, como lo decía, de alguna manera dando permiso para existir, ¿no? Como si por si nosotros mismos no fuéramos o no fuera posible que pudiéramos legitimarnos. Eso me hacía bastante ruido y es un poco lo que trato de plasmar en esto. Me parece muy importante decirlo porque sobre todo, como lo decías, los discursos de odio que vemos hoy en día, en 2014, que nace el Frente Nacional por la Familia, por ejemplo, y bueno, otros movimientos que ya conocerán como el movimiento Pro Vida,
que son movimientos que también tienen bases, digamos, biologistas de alguna manera, es decir, este discurso de salvemos las dos vidas y la cuestión del feto, las 12 semanas, se enganchan de falsos argumentos biologistas o malentendidos, y yo me voy dando cuenta que, claro, si nos articulamos desde estos discursos para hablar de una cuestión política y no cuestionamos cómo es que han sido construidos, entonces estamos abonando a que se reifique la violencia, o bueno, como lo retomo también de Gayatri Spivak, lo que llama violencia epistémica, que es una construcción de conocimiento que digamos va permeando en las subjetividades y en los sujetos mismos, pues, en su construcción como sujetos dominados, como sujetos subalternos, como ella lo llama. Entonces, para mí era muy importante pensar cómo es que podemos desarticular los discursos biologicistas y que no se entienda mal, que no es lo mismo los discursos de la biología, sino más bien biologistas en el sentido de que malentienden la ciencia como una cuestión de números y algo que no se puede cuestionar. Y bueno, ¿cómo los podemos desarticular? Porque claro, yo veía entrevistas, por ejemplo, del Frente Nacional por la Familia, que sacaba supuestos artículos científicos que decían esto de las 12 semanas, o cómo los niños cuando son adoptados por parejas homoparentales resultan con traumas o les hacen bullying, ¿no? Y lo basan en estos supuestos papers o investigaciones científicas. Y entonces esa es la pregunta sobre todo que yo me hacía: ¿cómo podemos de alguna manera, al menos desde el pensamiento, articular una forma de destruir estos discursos y de quitarles esta base aparentemente biologista, y que además es algo que desde el feminismo ya se viene haciendo desde los 80s, ¿no? En las llamadas epistemologías feministas, y que está cuestionando cómo es la construcción de la ciencia, digamos, hay creo una frase de Adrienne Rich que lo resume perfectamente y que dice que la objetividad es el nombre que se le da ¿alguien conoce esa frase? La objetividad es el nombre que se le da a la subjetividad masculina, ¿no? Es lo que dice Adrienne Rich, refiriéndose justamente claro, que como estas feministas como Evelyn Fox Keller, como Donna Haraway, como Sandra Harding, que además tienen una formación en ciencias duras, en la biología, en la física, se empiezan a cuestionar y empiezan a decir, claro, es que hay un sesgo heterosexual, hay un sesgo machista dentro de la ciencia, y es algo que además, como lo decía, no podemos cuestionar al momento. ¿Por qué? Porque se supone que la ciencia ya es algo puro, es algo que no se puede cuestionar. Y estas feministas empiezan justamente a decir, claro, no podemos llegar a una objetividad como tal porque nosotros no tenemos como esta posición de Dios de estar en todos lugares, en todos lados para pensar en una objetividad. Y yo, siguiendo en esa línea, pensándolo claro desde la diversidad sexual, yo me empiezo a preguntar también cuáles son esos sesgos que hay dentro al menos de la psicología o de las ciencias del discurso médico, en la construcción de estas categorías identitarias, de la homosexualidad, de la transexualidad, y que además son simplistas y binarias, ¿no? Y como un poco para que siga fluyendo, pues esa es la cuestión, ¿no? La pregunta que yo me hacía: ¿cómo podemos desarticular estos discursos que finalmente se están basando en una supuesta ciencia que es objetiva? Y digo, para empezar habríamos que cuestionar si realmente la ciencia es objetiva o qué sesgos, al menos de la heterosexualidad, están teniendo. Y es que esa es precisamente la complejidad, ¿no? La construcción de la ciencia con mayúsculas. O sea, no la oportunidad de entender a los conocimientos como entes dinámicos, como entes cambiantes que dependen no solo del tiempo, pero también del espacio, ¿no? No es lo mismo el hecho de que Spivak haya estudiado en la India, por ejemplo, al hecho de que Judith Butler esté dando conferencias en la Universidad de California. O sea, estos hechos, aunque parecerían azarosos, son determinantes al momento de construir nuestro cuerpo de conocimientos.
En este sentido también, y hablando por supuesto desde mi trinchera feminista, yo comparto por supuesto la postura de Norman al respecto. Sobre todo en cuestiones de salud hacia las mujeres, nos hemos encontrado con constantes estudios que toman a los varones como supuestos sujetos neutrales. Y entonces, si los estudios en estos sujetos neutrales no arrojan resultados que puedan llamar la atención, entonces estos estudios no se replican en mujeres. Para empezar, esta categorización de nuevo que excluye una de otra, si se es hombre, no se es mujer, ¿no? Y a nivel de construcción social, entonces, si yo leo en mi DSM que un hombre se viste de mujer, yo ya tengo esa imagen mental. Nadie tiene que explicarme cómo es un hombre vestido de mujer. Además de que Norman hace una anotación muy interesante en el libro, cuando nos habla sobre el travestismo específicamente. En el apartado únicamente se menciona a varones que se visten como mujer, pero en ningún momento nos habla de mujeres que se puedan vestir como varones. Entonces, esto nos hace preguntarnos y nos hace recordar cómo entonces lo peor que le puede pasar a un varón en una sociedad como la nuestra es, por supuesto, ser mujer. Y ni siquiera nos vamos a tomar el tiempo entonces de hablar de aquellas mujeres que no se encuentran vestidas de mujeres. Entonces, este tipo de atravesamientos no solo tienen impacto a nivel individual, sino que forman parte de toda una construcción, de una serpiente que se muerde la cola entre identidad y sociedad, inseparables. En este sentido también nos revela cómo el comité del APA ve el mundo. Ven a las sociedades y cómo entienden los conceptos de salud y enfermedad. Si la OMS nos ha dicho 1000 veces que la salud no es ausencia de enfermedad, sino el equilibrio en distintas áreas, entonces, ¿por qué yo sigo encontrando en mi manual diagnóstico situaciones como esas? Y sobre todo, frases como objetos de deseo normales. ¿Qué es un objeto de deseo normal? ¿Cómo puedo categorizar yo mi deseo como normal? ¿Quién de aquí puede asegurar que tiene objetos de deseo normales? ¿Quién de aquí puede asegurar que es normal? Y es que entonces, cuando hablamos de cuestiones de salud, sobre todo de salud mental, ¿no?, que también están atravesadas por una serie de situaciones, ¿quién atiende verdaderamente su salud mental como atendería una gripe, por ejemplo? Bueno, que también tiene sus atravesamientos, porque cuando nos dicen, no te automediques, pues te automediques, ¿no? Entonces, a nivel de salud mental, los cuidados también tienen cierto nivel de descuido, ¿no? Y entonces figuras como las del personal de psicología, pues quedan relegadas o interpretadas como aquellas que atienden a los locos, ¿no? Y también está la contraparte. Si tú lees el DSM, te vas a encontrar en alguno de esos trastornos. O sea, si tú lo abres y lees con atención, indudablemente te vas a identificar con alguien, pero no les vas a decir a tus amigos. Sí, esto que menciona Claudia es bien importante porque literalmente bueno, en los primeros manuales que fueron los que encontré yo en inglés, y bueno, los más recientes que ya después obviamente ya están traducidos, están al español, me fui dando cuenta que, como lo decía Clau, vienen cuestiones que a mí me parecen sumamente graves, como decir, los niños juegan, o los niños transexuales, pues, tienen juegos típicamente de mujeres, ¿no? O las niñas transexuales regularmente no se sienten frágiles y porque se sienten mujeres, una cuestión así. Entonces, si damos esa mirada, nos damos cuenta cómo es que, claro, la APA, que tiene esta posición de poder saber dentro de la academia y que de alguna manera está construyendo estos discursos, haciendo realidad, construyendo subjetividades, cómo es que está concibiendo estas categorías, cómo las está creando. Y claro, un dato bien interesante también que hay que decir es que la homosexualidad, que es incluida en el primer manual diagnóstico en la década de 1950, fue incluido, y esto es como bien escandaloso, pero muy pocas personas de repente lo saben, es que fue incluida sin ningún tipo de evidencia empírica. Es decir, sin ningún tipo de estudio que lo respaldara, introdujeron la homosexualidad como
como una enfermedad tal cual. Y de hecho, lo que también poco se sabe es que antes de que se saliera de estos manuales, se introdujo otra noción que es homosexualidad egodistónica. Que esto quiere decir que, bueno, ok, si eres homosexual no estás enfermo, pero sí estás enfermo si sientes algún malestar por ser homosexual. Entonces, aquí la cuestión es como decir, claro, me estás diagnosticando en base al sentimiento que yo tengo de incomodidad porque me discriminen, pero no estás cuestionando a la sociedad homofóbica que me está generando estos, incluso en algunos casos, trastornos también, pues de ansiedad, de depresión, precisamente por esta cuestión. Y actualmente algo que también me parece a mí sumamente escandaloso y que, bueno, ahorita está como muy en boga en el movimiento trans, es que al día de hoy las personas transgénero, transexuales, para poder tener un tratamiento hormonal, al menos en clínicas públicas, y de hecho quien tenga acceso a estas, tiene que aceptar estar enfermo, es decir, tiene que aceptar tener el trastorno de disforia de género. Es decir, para que puedan acceder a su tratamiento, la lógica del sistema de salud, es decir, tienes que estar enfermo, entonces te damos el tratamiento hormonal como remedio a esta enfermedad que tienes, que se llama disforia de género. Entonces, actualmente las personas trans, para poder adquirir este tratamiento, para poder generar una identidad, una corporalidad acorde a lo que están construyendo, tienen que aceptarse enfermos. Y hace muy poco la Organización Mundial de la Salud y el DSM dijeron, bueno, creo que esto sí no está muy padre, ¿verdad? Entonces vamos a quitar la transexualidad de nuestros manuales, lo mismo que hicieron con la homosexualidad, y ahora lo vamos a poner como un apartado que ya no es de trastornos, pero es de condiciones de salud. Sigue estando en los manuales, obviamente esto es como un poco de engañabobos porque realmente sigue estando en los manuales, pero es justamente cuestionar cómo es que está funcionando el sistema de salud. No tenemos que tener una base de decir hay algo que se debe curar, o es bajo esta misma lógica de decir para poder adquirir un tratamiento hormonal y además tener ciertas características. Lo que yo cuestiono también es que a pesar de que recientemente se saca la transexualidad, también el DSM dice, bueno, tienes que tener al menos medio año de sentirte como mujer, literalmente así dice, o como hombre. Tienes que tener ciertos cambios a nivel psíquico, tienes que tener esto y esto. Y entonces lo que sucede es que le estamos dejando a una institución, que en este caso tiene esta legitimidad de los trastornos mentales, decidir cómo podemos ser y en qué sentido y bajo qué términos podemos existir las personas. O sea, de verdad pareciera un absurdo de decir cómo una institución de salud mental nos tiene que legitimar para decir que realmente somos o no somos, o existimos o no existimos. Y un poco de la crítica que también hago sobre todo es que habría que replantearnos cómo es que podemos generar una autonomía fuera también de estas instituciones de salud, porque claro, lo que yo también les decía que cuestiono es cómo en el discurso LGBT se vanaglorían de decir que gracias a la OMS ya no estamos enfermos, pero aquí la cuestión es, claro, ya no somos enfermos, pero ahora somos un nicho de mercado, ¿no? Entonces, justamente lo que coincide aquí es que en los 90s, cuando sale la homosexualidad de estas clasificaciones, pues algunos teóricos como Bohr van rastreando cómo es que se crea el mercado rosa. Entonces justamente a mí me parece que con la transexualidad está pasando algo muy parecido. También hay una cuestión de negociación de las farmacéuticas, hay una cuestión justo que se crea esto de la llamada cisnormatividad, que quiere decir que, claro, hay un cuerpo trans deseable, es decir, el cuerpo trans, por ejemplo, de la mujer trans, que es muy voluminoso y que es muy sensual y que es muy mujer, por decirlo en estos términos que ellos mismos utilizan. Y entonces todas las personas que, claro, quieren ser trans tienen que aspirar a esta corporalidad específica, ¿no? Y claro, lo que hay que preguntarnos es qué intereses se están beneficiando con estas imágenes y con estos constructos
que el DCM, que la Organización Mundial de la Salud están aceptando y que están de alguna manera verificando si son correctos o incorrectos. Y justo eso lo que yo hago y lo que yo planteo desde Foucault es cómo es que estos dispositivos, o como él lo llama, el dispositivo de sexualidad, se va construyendo a partir de ciertos intereses económicos, ¿no? La sexualidad en este discurso heterosexual, pues bueno, responde a ciertos intereses económicos que necesita esta figura de familia tradicional para que funcione, o al menos en el inicio de las sociedades capitalistas, para que empiece a funcionar, ¿no? Que haya un hombre proveedor, una mujer que se quede en la casa y de esta forma se genere fuerza de trabajo, ¿no? Haya reproducción de sujetos y entonces esto asegure el sostenimiento del sistema mundo capitalista. Es decir, esta es la concepción del proyecto de modernidad del que hablan los teóricos, las teóricas posfeministas, postcoloniales, todo, y que yo señalo, ¿no? Y que digo, claro, hay que rastrear estas genealogías de cómo estamos construyendo nuestras subjetividades sexual diversas. Para continuar, me gustaría saber si alguien tiene una pregunta o algún comentario hasta ahora. Martita, ¿te prestamos el micrófono? No, así. Me llamó la atención, Norman, cuando dices que y tienes toda la razón, estos grupos conservadores están usando argumentos biologicistas y dices mal entendiendo. Yo creo que no están mal entendiendo, yo creo que están más bien torciendo los conceptos biológicos para adaptarlos a su ideología, para adaptarlos a su... Saben perfectamente que están equivocados, saben que están mal, pero los tuercen precisamente para poderlos adaptar a su ideología. Pero aquí yo veo dos cosas, dos cuestiones. Hay un cambio radical en los grupos conservadores. Ahora usan argumentos biologicistas, pero hasta hace bien poco usaban argumentos religiosos. Y eso para mí es o sea, todo lo malo trae algo bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué ahora no usan argumentos moralistas y religiosos para poder decir estos están mal o estas están mal? Por todo el declive que está teniendo la Iglesia Católica, por toda esta cuestión de la pederastía, que con qué calidad moral van a empezar a tachar a las y a los demás de que están mal, cuando tienen esta circunstancia que no han resuelto y que no piensan resolver. Además, eso por una parte. ¿Cómo la ves? Sí. Y otra. Ahorita que hablabas de lo trans, acabo de subir precisamente a Facebook un argumento que da una abogada feminista que me pareció pertinente. Si yo no hubiera caído en mala vida, nunca hubiera entendido lo queer. Si no hubiera platicado contigo, a pesar de mi orientación sexual, me costaba mucho trabajo entender lo queer. Pero con este argumento que dio esta abogada me queda más claro qué es lo que me molesta o me sigue brincando. No que me moleste, me brinca, ahora me brinca. ¿Por qué las mujeres transexuales no optan por ser feministas? ¿Por qué tienen que hacer toda esta transformación, la más tradicional, lo más estereotipado de lo que es una mujer, cuando las feministas estamos procurando dejar de ser mujeres objeto y ellas se prestan, ellas felices se convierten en mujeres objeto? Ese es mi cuestionamiento, ¿no? Tuvimos una amiga transexual que se murió durante una operación estética, que le decíamos, ya no es necesario, ya no era necesario. Su papá le decía, ¿por qué te expones tanto corporalmente? ¿Por qué te expones tanto? Y finalmente quedó en una operación estética. Ya tenía todas sus operaciones hechas y fue por más, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no optan por ser mujeres feministas? Ese es son dos, ¿no? Sí, muchas gracias, Martita, porque justo
con lo primero que decía sobre cómo es que al principio los discursos religiosos van retomando desde la moral y después, claro, como tú dices, se dan cuenta que su moral está más dañada que nada y ya recurren a estos argumentos científicos. Esto es bien interesante porque justamente lo que Foucault señala en el nacimiento de estas sociedades industrializadas, de la modernidad del capitalismo, es que el discurso religioso y el discurso científico se han ido, digamos, reforzando y han estado articulados todo el tiempo. Es decir, a pesar de que pareciera que son discursos totalmente distintos y que son discursos que uno se basa desde la metafísica y otro desde el positivismo, lo que señala Foucault es, por ejemplo, claro, hay, al menos lo que yo encuentro en Foucault, hay como tres, digamos, categorías diagnósticas que surgen en esta época victoriana. Una que es la histeria, otra que es el onanismo y otra que es la homosexualidad propiamente. Entonces nos damos cuenta cómo es que estos tres categorías se van constituyendo a través de estos dos discursos que se refuerzan. Por ejemplo, claro, ¿cómo le llamas a una mujer en esa época, ¿no? que de alguna manera trataba de gozar de su sexualidad, ¿no? El discurso religioso le llamaba puta, ¿qué otra cosa lo podríamos pensar? La mala vida. La mala vida, etcétera. Y desde el discurso científico era la histérica, ¿no? Entonces también algo sucedía parecido a la homosexualidad, ¿no? En el discurso religioso eran los sodomitas y en el discurso científico tal cual eran homosexuales, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo es que estos dos discursos, tanto el religioso como el científico, van creando una misma categoría, al mismo tiempo se van entretejiendo y van señalando, ¿no? Como lo menciona Foucault, van vigilando la subjetividad de las corporalidades y las castigan para reinsertarlas a la normalidad, ¿no? Eres sodomita, eres homosexual y entonces tenemos que reinsertarte a la normalidad. Eres histérica, eres una puta, tienes que regresar al camino del bien, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tanto el discurso científico como el religioso utilizan el mismo mecanismo de punitivo para señalar estas categorías. Entonces, si nos damos cuenta, tienen una relación inmensa, tanto el discurso científico y religioso, en tanto que utilizan mecanismos muy parecidos para construir estas subjetividades. Entonces, es bien interesante y a mí después de hacer esta revisión, pues me parece sumamente lógico que ahora los discursos religiosos estén virando a la ciencia, ¿no? A la ciencia que se dan cuenta, me parece que tiene estos sesgos masculinistas, estos sesgos heterosexistas, y digo heterosexistas porque a veces me meto en problemas cuando digo heterosexuales, y mejor digo heterosexistas. Solo quiero aclarar, sobre todo porque hay muchas personas que de repente me lo preguntan en cuanto a la heterosexualidad, ¿no? Yo estoy soy muy crítico de repente de esta noción, pero en tanto que es obligatoria, ¿no? Es decir, no estoy en contra de las personas heterosexuales en sí mismas, ¿no? Entonces, justo porque la heterosexualidad obligatoria afecta también a las personas heterosexuales. Entonces, es justamente un dispositivo que es creado para la regulación de los cuerpos. Quienes hemos decidido disentir de esta categoría, pues bueno, ok, pero también a las mujeres a través de la heterosexualidad las están forzando a parir, las están forzando al trabajo, a la explotación. Entonces, bueno, nada más como aclarando ese punto y decir que sí, me parece que por eso hay que desentrañar esta articulación que hay entre la ciencia y lo religioso, y que de repente pareciera que la ciencia es más dogmática que la propia religión, ¿no? En cuanto a ciertos fundamentos, sobre todo porque se piensa que desde ciertas epistemologías, y en lo que señalo, cuestiones del método científico no se pueden cuestionar, y otras formas de producir conocimiento, que son, por ejemplo, de los llamados sujetos subalternos, de las mujeres, de indígenas, estas cosmovisiones, y que fueron de alguna manera destruidas en su momento a favor de un supuesto progreso, pues habría que pensar por qué se van creando ciertos discursos hegemónicos y por qué otros discursos están siendo aniquilados, ¿no? Los discursos y cosmovisiones
que no responden a la lógica cientificista. Y claro, también a veces me meto en problemas por esto, porque también hay una cuestión de que el problema no es el método científico, el problema es que se erija como dominante, ¿no? Es decir, no se trata de que digamos, bueno, ahora ya hay que dejar las vacunas y los medicamentos y tal, no, sino es una cuestión de hay que darle lugar a todos los saberes que se producen, ¿no? Y desde dónde son producidos. Y referente a la transexualidad, yo de repente sí escucho mucho esta cuestión de, claro, las mujeres trans están reificando la imagen estereotipada de la mujer, ¿no? Lo que el movimiento feminista está tratando de eliminar, ¿no? Que son los estereotipos de género y toda esta cuestión. Lo que yo trato a veces de explicar referente a esto es que, claro, muchas mujeres cisgénero, y bueno, ok, lo voy a tratar de plantear así, muchas mujeres cisgénero en su construcción, y también los hombres por su parte en la masculinidad, son criados para llegar a estos estereotipos, ¿no? Desde que son niños. Las mujeres feministas pues de alguna manera van creando esta conciencia a lo largo de su vida para poder desarticular, ¿no? Quitarse estas ideas que han sido implantadas desde los medios de comunicación, desde la ciencia, desde la pedagogía, etc. Entonces lo que yo a veces le señalo a estas personas es, o bueno, a quienes hacen este señalamiento, que es muy obvio porque de repente vemos a muchas personas, sobre todo en medios de comunicación, que tienen este estereotipo de mujer, es que yo creo que no, las personas trans por sí mismas no es como que quieran hacerse el estereotipo, sino que están creando una identidad en la que, claro, las mujeres cisgénero ya pasaron por ese proceso, pero ellas en un primer momento están tratando de crear su feminidad, ¿no? Y en algún momento pues se cuestionarán esto, ¿no? O no, porque también hay que señalar, hay mujeres cisgénero que también aspiran a estos estereotipos, y hay mujeres trans que tampoco aspiran a estos estereotipos. Yo veo que la tienen a veces muy difícil, porque claro, a veces se les critica muy duro a las mujeres trans de decir, están haciendo el estereotipo, y a veces cuando no llenan el estereotipo y tienden a verse más masculinas, por así decirlo, pues también la señalan, ¿no? Entonces yo siento que están en un lugar de constricción muy, muy difícil, y yo lo que recomiendo a veces es como que nos vayamos a las historias, ¿no? Que conozcamos a las personas trans, que les preguntemos. Ellas y ellos, ¿no crees? Claro. Tanto Sí, los hombres transexuales exacto, como las mujeres trans. no como para señalarlo, pero yo lo que veo es que como que la tienen muy difícil en ese sentido, ¿no? Porque pareciera que tienen que llegar o al estereotipo, o si no llegan al estereotipo también son igual señalados o cuestionados de alguna manera, ¿no? Entonces, los constructos de la feminidad y la masculinidad están ahí, ¿no? No la crearon las personas trans, no las creó el patriarcado, tal cual. Y entonces, claro, si una mujer trans está diciendo cómo puedo llegar a ser mujer, es lo único que tienen disponible de alguna manera, el único referente que tienen. Entonces, claro, ¿cómo van a construirse como mujer? Pues como les ha dicho el patriarcado, ¿no? En un futuro no lejano llegarán a ser feministas. Yo creo que muchas se anuncian feministas, pero también hay otros discursos feministas que no son tan amigables con las personas trans, ¿no? No, lo que pasa en la marcha. Y también es una cuestión como interesante ver que hay algunas posturas feministas trans excluyentes, y que, bueno, claro, hay muchas mujeres trans que quieren acercarse al feminismo y de repente se encuentran con estos discursos de rechazo a lo trans, pero también hay otros feminismos que sí las aceptan de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, sería interesante que hubiera esa articulación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Acá. Hola, una pregunta. Yo te escribí por Twitter, Sí. Y me habías puesto que, por ejemplo, en tu libro hablas sobre la violencia epistémica para señalar el sesgo heterosexual y que ha tenido el discurso médico y sexual. Yo realicé una intervención educativa. Estoy estudiando la licenciatura en procesos educativos en la UAP, y lo que yo traté de hacer es como fue con maestros. Mi intervención se llamó Abordaje de la diversidad sexual en profesores de educación secundaria,
Y a partir de esto yo me di cuenta que, por ejemplo, lo que hacían los maestros es retomar esta parte biologicista. Por ejemplo, yo les pedí sus planeaciones de cómo ellos enseñaban la sexualidad, ¿no? Entonces me doy cuenta que ellos, por ejemplo, hacen al aparato reproductor femenino, le llaman así, y aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces yo siento que ahí van encasillando a los niños, jóvenes ya, a que ellos empiecen a tener que solamente la sexualidad tiene un fin, ¿no? Que es reproductivo. Entonces, a partir de esto, yo empecé a hacer una planeación de mi intervención, y lo primero que se me ocurrió fue meter como toda la información, ¿no? Cambiar el nombre de aparato reproductor masculino y femenino por órganos sexuales pélvicos internos y externos, ¿no? Definir qué es heterosexual, homosexual, bisexual, identidades de género y todo eso, ¿no? Ya mi planeación quedó muy bonita y todo. Después de eso, ¿tú has pensado, porque me mencionas que te preguntas cómo desarticular este método, ¿no? Este discurso. Entonces, ¿has pensado en un método para desmantelar el discurso de odio heteronormativo o biologicista? Porque, por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos una materia que se llama psicología educativa y vemos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, una maestra me decía, ¿sabes qué? Para que tú vayas a implementar este tipo de planeaciones que tú estás haciendo, te tienes que dar cuenta en tus resultados, o sea, tienes que hacer todos tus resultados, y en tus resultados te vas a dar cuenta de algo. Yo al final, pues al principio ni me di cuenta, ¿no? O sea, yo me quedé así como que en blanco, yo llegué, hice mi planeación. Al final me doy cuenta que uno de los pasos que yo tengo es que primero debemos hacer ver cómo está tan encarnada esta parte de la reproducción, ¿no? O sea, que la sexualidad solamente va a la reproducción. Entonces, pues sí, me dijo, bueno, mi intervención duró prácticamente, fue de 6 sesiones, fue de 4 meses. Entonces me dijo, en 6 sesiones y en 4 meses vas a poder desestructurar esta parte de proceso cognitivo. O sea, es algo que, o sea, viene muy arraigado, y es en lo que yo me doy cuenta. ¿Tú tienes o sea, ya pensaste como en algún procedimiento o algún método para desarticular este discurso? Claro. Sí, gracias por tu intervención, porque sobre todo una de las cosas que señala Foucault es que, claro, este dispositivo de sexualidad es creada únicamente con fines reproductivos. Por eso que no es coincidencia que muchas personas, digamos, heterosexuales o del Frente Nacional por la Familia salgan con estas imágenes de Facebook que dicen como las conexiones, ¿no? Macho y hembra sí funciona, conexiones por dentro no funcionan, o lo de los cinturones de seguridad, ¿no? Porque claro, están pensando la sexualidad únicamente con fines reproductivos y con fines de penetración, ¿no? Lo que funciona únicamente es la penetración, bueno, o algo que se introduzca dentro de alguna otra cosa. Es por eso, por ejemplo, que el sexo lésbico a veces no se considera como sexo, porque no hay una penetración. Entonces, y el sexo homosexual de alguna manera es algo entendido, pero solamente en términos de activo o pasivo, ¿no? ¿Quién penetra a quién? Entonces, claro, está bajo estas lógicas de reproducción y estas lógicas de penetración, el pensar la sexualidad, y aparte reducir la sexualidad al acto coital, cuando la sexualidad, bueno, desde la antropología, la psicología, en general las ciencias sociales, la entendemos como una expresión, la entendemos como un dispositivo de dominación, la entendemos como una forma de ser, de sentir, de habitar el mundo, ¿no? Y no solamente como un acto sexual, ¿no? Porque claro, ¿qué sucede con las personas asexuales, ¿no? O sea, no tienen sexualidad. Entonces, claro, estamos pensando la sexualidad con estos fines coitales, con estos fines reproductivos, y pensar también cómo es que esto también va configurando las identidades, por ejemplo, LGBT, ¿no? Solamente son aceptadas las que son, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Las que están aspirando a la reproducción o a la preservación de la especie, es decir, por ejemplo, las parejas homosexuales que deciden adoptar o que quieren tener hijos, de alguna manera son legitimadas porque están siguiendo este modelo heteronormativo, ¿no?
Entonces, mientras otras parejas que puedan tener como relaciones más abiertas o relaciones que llaman promiscuas, pues no tienen un lugar en el mundo, pues porque claro, no están diseñadas para la reproducción o la proliferación de la especie. Y que sí he pensado como en una cuestión de desarticularlo. Sí, claro, bueno, creo que empezar a cuestionarlo ya es una forma de desarticularlo. Personalmente yo no me conformo con decir, bueno, ya lo cuestioné, ya aquí está todo mi trabajo, ¿no? Para mí es como una provocación de decir, bueno, ¿tú qué harás en la pedagogía como para tratar de desarticularlo? ¿Qué harán los médicos? ¿Qué harán las psicólogas? ¿Qué harán las, no sé, las abogadas, las comunicadoras, las contadoras, ¿no? Cualquier persona, ¿qué podemos hacer como para desarticular este dispositivo de sexualidad? Mi trabajo acá en el libro, pues es claro, señalar cómo está funcionando o cómo están funcionando estos mecanismos, y sobre todo lo que a mí me interesa y que retomo de Judith Butler es un libro que se llama Marcos de Guerra, y lo que ella señala, y es muy curioso porque Judith Butler empieza, o se le conoce como la teórica rockstar de la teoría queer, pero ella poco a poco se va desmarcando como de la teoría queer. Mi lectura es que empieza a ver como un espacio que no es tan prolífero, que de repente se está estancando un poco, y ella empieza a pensar más bien en el valor de las vidas, en el valor de los sujetos en el espacio público y en demás espacios. Y lo que señala en este libro, y que ya se había cuestionado en Cuerpos que Importan, es que dice, claro, qué cuerpos, qué subjetividades son las que valen, son las que tienen permitido existir. Y ella dice que hay ciertos marcos epistémicos, como lo señalo en el libro, es decir, marcos de conocimiento, que dicen qué sujetos son, válidos de pensarse y válidos de poder existir en el espacio público. Y ella también se hace la pregunta de qué vidas pueden ser lloradas. O sea, estamos aquí en Hidalgo y ya pasamos, por ejemplo, lo que sucedió en Tlahuelilpan, y nos damos cuenta como también de qué vidas, de qué sujetos están permitidos a ser lloradas, o que sus vidas sean posibles de generar un duelo. Y lo que señala ella es, claro, los sujetos que son precarizados es como, bueno, ok, ya eran muy pobres, o ya eran muy indígenas, o ya eran muy homosexuales, entonces pues ellos sí, pues que se mueran, ¿no? Leemos en el periódico pues que una mujer trans es asesinada y decimos, claro, pues andaba de tal por cual, o claro, pues no vale tanto como tal vez una persona. O esto que sucedía, el camión nos quiere censurar, no, pues claro, lo que veíamos, ¿no? El niño que se ahogó en Siria, me parece, nos escandalizamos mucho, pero hace poco también sucedía lo del niño en la frontera de, ¿me recuerdas qué frontera era? No recuerdo si era la norte o la sur. La sur, norte, en la norte, que era casi exactamente la misma imagen, pero claro, nadie se escandaliza por personas precarizadas, ¿no? Porque, claro, era su culpa porque migran, porque, ¿sí me explico? Lo que Judith Butler dice es que hay ciertas vidas que son más plausibles de existir, y lo que yo señalo en el libro es qué respuesta política estamos dando a eso, al menos desde la diversidad sexual. O sea, cómo podemos hacer que nuestras vidas sean vivibles. O sea, para mí la solución no está en el DCM, la solución no está en la Organización Mundial de la Salud, no está en las instituciones. Para mí la solución está en la articulación con otros movimientos, está en la articulación en la organización política con otros sujetos que también están siendo subalternizados, con otros sujetos que están siendo precarizados, y que si no hacemos resistencia entre nosotros, pues nos van a acabar de uno por uno. Entonces, lo que yo señalo es, claro, a lo que tenemos que virar es hacia la vida misma, pero no la vida que señala los providas, de que hay que salvar las dos vidas, porque este es un discurso bien mañoso de decir, vamos a salvar las dos vidas, las personas que están en contra del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, bueno, de ellas mismas pues,
no es esa vida ficticia que señalan, ¿no? Y del feto, y que, ay, mi manita, no, mamá, ayúdame. Sino es una vida que el derecho a la vida no es el derecho a nacer, el derecho a la vida es a vivir bien, a no ser discriminados, a salir en la calle seguros, a estar tranquilos en nuestras casas sin saber que nos van a llegar a matar. A ese grado estamos de descomposición del tejido social, y que justo tenemos que mirar hacia la vida en esos términos, en cómo podemos generar redes de resistencia que nos permitan vivir bien, vivir cómodos, vivir alegres de alguna manera, ¿no? Porque nos quieren tristes, pero como dicen, nuestra venganza es ser felices. Entonces, hacia eso va, creo que la apuesta política, hacia la vida, y creo que ya es tarea de cada quien en su profesión, en su andar, en su hacer, qué es lo que está haciendo o lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar para poder desarticular este dispositivo de poder. Por lo pronto, pues señalo algunas claves, ¿no? Para cómo está funcionando, para saber entonces cómo desarticularlo. ¿Otra pregunta, comentarios? ¿Nadie se anima? Bueno, ¿te parece si cerramos o quieres hacer un comentario final? Okay, gracias a todas, todos, todes por haber asistido a esta penúltima presentación de Rubius Ediciones. El texto de Norman es nuestro segundo ejemplar de nuestra colección, la biblioteca Little Pete Riley. Es la tercera de 3 colecciones. La primera que tenemos es sobre creación literaria, la segunda sobre crítica literaria y la tercera sobre pensamiento filosófico. Nuestra apuesta con esto es precisamente poner sobre la mesa, abrir discusiones sobre nuestras propias aportaciones lejos de la legitimación de las editoriales o la academia, ambas con mayúsculas. Espero que este espacio haya sido un espacio de reflexión y que invite aún más a la discusión. Al respecto podemos o no estar de acuerdo, pero siempre habrá que establecer diálogo. El ejemplar de Norman, el texto de Norman está a la venta por módicos 50 pesos, cuota de recuperación. Si quieren aprovechar para adquirirlo y que lo firme Norman de una vez, pueden acercarse con nosotras. Gracias de nuevo por haber venido y que tengan una linda noche. Así. Sí. Obrigado.